Hola tuteros, les saluda Héctor Heredia y bienvenidos a un nuevo video de su canal Jeren. El día de hoy vamos a enseñarle una nueva característica que trae ArtTools de NitroSme que se llama Art Projection. Como ustedes sabrán algunos, ya he realizado varios reviews de esta herramienta en el canal. Anteriormente habíamos visto elementos de art, o elementos de realidad virtual que los colocamos en una escena de drone, no sé si se acuerdan. También lo vamos a ver un poco en este video y también recuerdo que mencionamos lo que fue los strobe o los contornos estos iluminados con neón usando el plugin Saber, que ya viene integrado con este paquete de ArtTools que está a través de la extensión de Animation Studio. Lo más importante a destacar es que esta nueva actualización trae entonces esta característica de Art Projection, que podemos colocar elementos de proyección de realidad virtual en escenas bastante interesantes con muy pocos clics y de una forma muy sencilla, y eso es lo que vamos a ver en este video tutorial, así que vamos con ello. Antes de comenzar, te quiero invitar a que visites la tienda virtual de Jeren.com, donde encontrarás increíbles productos que he creado para ti. Además, hay una sección de recursos gratis muy entretenida, bastante potente, que subo cada semana. Así que chequea el link en la descripción. Muy bien, ahora estando en After Effects, vamos a ver este precisamente la interfaz de Animation Studio, que la habíamos visto ya muchas veces antes. Lógicamente, una vez que instalamos la instalación, la vamos a encontrar en ventanas, extensiones, Animation Studio, y una vez que hemos instalado los paquetes, bueno, aquí lo vamos a tener. Estos son los que habíamos visto anteriormente. Tenemos Art Strokes, que tenemos esta infinidad de strokes que funciona con Saber. Recuerden que Saber es un plugin de Video Copilot que es totalmente gratuito, lo pueden descargar e instalarlo en su After Effects. Tenemos los Art Elements, que son elementos como etiquetas, no sé, emoji, elementos o iconos de ecología, infografía, luces de neón también con algunos objetos y un montón de cosas. Y ahora viene esta nueva integración que es Art Projection, que tiene unas interesantes formas. Por ejemplo, tiene Tiki Hots, que son elementos tridimensionales como estos que vemos nosotros acá. Tenemos unos elementos planos y todo este tipo de objetos, ¿no? Tenemos las infografías, tenemos elementos de iOS, del clima, de videojuegos, iconos animados, bueno, que simplemente tiene este tipo de salida, ¿no? Así que es muy sencillo. Fíjense que yo grabé esta escena muy casera aquí en mi casa con mi teléfono, y grabé la pantalla de mi celular, digamos, haciendo esta escena como la que estamos viendo allí, ¿no? Bueno, sencillamente lo que vamos a hacer ahora para empezar es tomar la herramienta pluma y voy a seleccionar las esquinas de la pantalla o crear una máscara en las esquinas de la pantalla del teléfono, ¿ok? De manera de tener algo así. Igual podemos ir corrigiendo y tenerlo de esta manera. Y vamos a activar en ventana la ventana que se llama Tracker, o en español se llama rastreador. Entonces vamos a colocar, yo la tengo ya por acá, y vamos a colocar que el rastreador sea un método de perspectiva. Nos colocamos al principio de nuestra línea del tiempo y le damos a la flecha de siguiente para que empiece a analizar todo el video de aquí en adelante. Este proceso puede tardar más o menos un poco de acuerdo al tamaño del video. En este caso no tarda tanto porque es un video Full HD, así que lo hace bastante rápido. Y listo, como pueden ver aquí ya, por ejemplo, analizó o rastreó totalmente la pantalla en todo este pedazo del clip y lo hace perfectamente. Y luego lo que tenemos que hacer nosotros es precomponer esta capa, ¿no? Vamos a capa, precomponer, le decimos que mueva todos los atributos a la nueva composición, y esta podemos llamarla escena teléfono, ¿ok? Le decimos OK, y luego con la herramienta de Animation Studio de Art Projection hay un botón aquí al lado de la lupita que es el botón que va a hacer el análisis 3D de esta pantalla. Yo le doy clic allí y precisamente va a empezar a hacer el análisis. Vamos al panel de control de efectos. Vamos a empezar a ver que él va a hacer el análisis. Fíjense que ahí empezó, va a 10%, son 170 frames, así que es poquito. Y va a analizar todos estos puntitos que vamos a ver, y después nos va a permitir crear un plano bastante interesante. Y listo, una vez que ya terminó de hacer el análisis, vamos a seleccionar Camera Tracker
y vamos a ver que tenemos todos estos puntitos que él logró sacar de allí, ¿no? Tomamos la herramienta mover y vamos a sombrear varios. Hacemos un clic, miren, fíjense, vamos a seleccionar varios. Mientras más seleccionemos mejor, porque de esta manera él va a crear como un plano. Esto que nosotros estamos viendo allí. A ver si lo hacemos que no sea tan grande. Parece que... A ver... Bueno, eso después lo podemos ir arreglando, no hay ningún problema en ese sentido. Bueno, voy a corregir porque no era un nulo y una cámara, sino un sólido y una cámara. Me medio confundí. Vamos a decirle que crear un sólido y una cámara. Ahora sí. Ahí nos creó un sólido, lógicamente súper enorme, pero vamos a trabajar con la escala y disminuimos esa escala. Ok, ahí lo tenemos. Y vamos a corregir ciertos valores, porque fíjense que salió como muy inclinado. Sencillamente con la herramienta rotación podemos ir corrigiendo esta proyección. Creo que allí estaría bien. Sencillamente la proyección en Z la rotamos hasta que veamos que realmente calza con la perspectiva de la pantalla, ¿no? Ahora sí, una vez que nosotros tomamos este sólido, que es el que nos creó con la cámara, podemos colocar elementos de Art Projection. Muy fácil, sencillo, porque fíjense que yo, por ejemplo, puedo seleccionar este y sencillamente le digo aplicar. Él va a hacer sus análisis, va a tratar de, digamos, de tomar todos estos elementos que fue lo que es la cámara y el track para colocar ese elemento, ¿no? Y fíjense cómo se ve enorme, pero bajamos la escala acá, aquí, y fíjense cómo ya vemos colocado perfectamente nuestro elemento sobre la pantalla de nuestro teléfono. Para que lo veamos bien completo, vamos a entrar en el footage, escena de teléfono, Art Projection. Voy a presionar la tecla M para ver la máscara, y la máscara le vamos a decir que no tenga ninguna, para que nos habilite otra vez el resto de nuestra escena del teléfono. Volvemos a la composición inicial y ahora sí ya lo tenemos allí. Perfecto, voy a desactivar un momento el audio. Y ahí está, miren qué genial se ve. Lógicamente esta plantilla que se colocó, si entramos a ella, tiene un panel de control donde nosotros podemos cambiar los colores que vemos allí. Si de repente no nos gusta ese color, podemos colocarle el que a nosotros nos guste, ¿no? Color 1, color 2, podemos cambiar la intensidad de este resplandor, porque tiene un pequeño resplandor. Yo le puedo agregar el radio, no sé, agregámosle un radio de 50 para que tenga mayor resplandor, ¿no? Entonces fíjense que ahí lo vemos en nuestra escena del teléfono. Y podemos seguir añadiendo más elementos. Si yo selecciono otra vez el sólido que teníamos creado aquí, podemos agregar más elementos, como esto que tenemos por acá. Podemos agregar este, por ejemplo, no sé, podemos decirle ok, aplicar, y automáticamente se aplica. Como el sólido originalmente era muy grande, colocas los elementos bastante grandes, no hay problema. Bajamos la escala y lo desplazamos, ¿no? Y lo colocamos por acá, no sé, por ejemplo por aquí, esta zona donde se pueden ver más. Fíjense que entonces allí sale el círculo, o de repente queremos colocarlo un poquito más para acá, por ejemplo, no sé, que suponga que es el botón de la cámara del teléfono de allí. Lo podemos desplazar un poco más en el eje Z para que se vea como que está allí puesto, ¿no? Fíjense, entonces ahí lo tenemos colocado y podemos seguir añadiendo más elementos. Por ejemplo, podríamos colocarle estos elementos como de ciencia ficción, ¿no? Bueno, aquí dice Flat Elements, que los vi bastante interesantes y me gustaron mucho. Por ejemplo, este o este que tenemos por acá, ¿no? Entonces le decimos aplicar y fíjense qué sencillo. Yo puedo estar aplicando todos estos elementos en pocos pasos, ¿no? Lo desplazamos, lo colocamos donde más nos apetezca. Podemos entrar y editar esto, lógicamente. Fíjense que está los tres fuentes. Podemos colocar qué fuente queremos. En este caso Bulge de Montserrat. Y podemos colocar, lógicamente, editar estos videos. Art Projection. Ok. Vamos a colocarle Montserrat Bulge. Y fíjense que bueno, ahí edité todos los títulos y los colocamos. Entonces Art Tools, After Effects. Ok, no sé si hay una capa de control aquí. No hay ninguna, pero tenemos, bueno, estos son elementos decorativos. Así que volvemos aquí a la edición y fíjense que ahí lo tenemos, ¿no? Tenemos Art Tools,
Arthur After Effects, y bueno, va cambiando esas letras y todo esto, ¿no? Entonces es bastante interesante y podemos seguir añadiendo más elementos todavía. Aquí hay muchísimos más, no sé, por ejemplo, tenemos elementos decorativos de infografías también, por ejemplo. Tenemos estos elementos así como el que vemos acá, estos lights, estos son como barras de progreso. En fin, hay un montón. Esto parece como un ecualizador. Bueno, más que nada son como impresiones, ¿no? Entonces podemos colocar, por ejemplo, esto. Le decimos aplicar. Esperamos unos segunditos que se aplique sobre nuestra proyección tridimensional. ¿Ok? Y lo vamos a ver allí. Ahí está. Se ve súper grande, por supuesto. Vamos a colocarlo en 40% de escala. O quizá 20, porque es bastante grande. Y tomamos la herramienta mover, lo desplazamos a donde nosotros queremos, lo colocamos por acá, podemos entrar y editarlo. Tenemos controladores aquí para cambiar todos los colores, cambiar el título que tenemos allí, podemos colocar la fuente que nos en este caso nos sugiere colocar. Ok, tenemos todos esos valores allí. Podemos cambiar los colores, no sé, de repente no queremos que todos sean de ese mismo color, queremos que de repente sea como este es como un color cian, ¿no? Entonces ahí vamos todos timbrándolos de ese mismo color, y de repente, no sé, los últimos queremos que no sean de ese mismo color, sino de este así, ¿no? Por ejemplo, no sé. Ponemos en la proyección y fíjense cómo ya tenemos nuestra escena allí colocada. Y así, de esa manera va quedando. Como pueden ver allí, fíjense que fácilmente hemos colocado estos elementos 3D. Todo a partir del momento de que nosotros creamos nuestra máscara, aplicamos el analizador 3D y fácilmente ya podemos colocar estos elementos de Art Projection en nuestras escenas. Así que es muy sencillo. Yo les invito a que si tienen este paquete puedan probar esto. Es muy sencillo porque o sea, ya estamos haciendo cosas que uno antes veía en las películas y hoy en día se puede hacer muy fácil con este tipo de herramientas que te facilitan estas cosas, ¿no? Vamos al segundo ejemplo, donde vamos a ver precisamente ahora lo que son los elementos de perspectiva, que podemos colocar en perspectiva. O sea, todo lo que vimos ahora fue en la nueva integración, la nueva actualización que es Art Projection, que vimos cómo podemos colocar este tipo de elementos a una escena, por ejemplo, esa donde yo grabé mi teléfono celular, o puedes grabar una tableta y todo este tipo de cosas, ¿no? Ahora vamos a ver, por ejemplo, los elementos Art Elements, que son este montón de cosas que vemos aquí, títulos, muñequitos de superhéroes, no sé, símbolos en neón, logo reveal, infografías, ecología. Más que nada tiene muchos iconos. Y fíjense que esta parte de Tiki Hots tiene muchos elementos de los que vimos ahora en los elementos tridimensionales de Projection, ¿no? Que lo vimos allá también. Los tenemos acá, por supuesto, de la misma manera. Entonces yo voy a colocar, por ejemplo, este primer ejemplo que tengo acá, que es como este edificio, ¿ok? Que va pasando por acá. Y sencillamente de este edificio lo que nosotros vamos a ir haciendo también es un análisis. Le damos clic acá y vamos a esperar que haga el análisis de este clip para poder entonces rastrear puntos y colocar elementos en esta escena. Y listo, vemos como ya tenemos puntos de rastreo en toda nuestra escena. A mí me gustaría, por ejemplo, no sé, colocar algún título o algo así, por ejemplo, o alguna llamada de acción por acá, por ejemplo, en este puntito que vemos aquí. Sencillamente lo seleccionamos y aquí, a diferencia del ejemplo anterior, aquí sí que le vamos a decir crear nulo y cámara, ¿ok? Tenemos el nulo y bueno, mire, por ejemplo, yo tengo algunas llamadas de acción que nos puede servir para esto. Por ejemplo, podríamos colocar uno así, ¿ok? O podríamos colocar este, por ejemplo. Y sencillamente le daríamos aplicar. Al aplicar, lo que va a hacer es precisamente colocar el objeto fijado a este punto de anclaje o a este punto que ya esto previamente fijó en la escena, ¿no? Allí lo vemos y bueno, en este caso puedo aumentar la escala para que se vea bastante grande, aunque no sé si desde adentro puede aumentarse el tamaño, yo no creo, pero vamos a entrar aquí en los elementos, vamos a editar estos títulos que están con la fuente Bebas. No sé por qué no me reconoce la Bebas que yo tengo, pero bueno, la cosa es que ahí está.
Podemos cambiar aquí R elements, ok, elementos de R elements. Esto es, vamos a dejarlo así tal cual. A ver, y aumentamos la escala acá, vamos a aumentarlo al 200%, por ejemplo. Quizás se vea muy chiquito, 400. Ahí está. Perfecto. Y fíjense cómo nosotros vemos, por ejemplo, aquí fácilmente nuestra llamada de acción que le hemos colocado de manera muy sencilla allí, ¿no? Podemos lógicamente seguir colocando más elementos. Volvemos a seleccionar nuestro clip y vamos a seleccionar Trim Camera y podemos colocar, vamos a seleccionar con la herramienta mover, no sé, otro clip del edificio, otro aquí, otro punto. Le decimos que cree un nulo otra vez. Ahí nos crea un nulo y podemos seguir agregando muchos más elementos, por ejemplo elementos, por ejemplo, por ejemplo coloquemos este, el de los slides, que me gusta mucho, lo aplicamos y automáticamente allí lo agrega, ¿no? Este salió bastante grande, así que vamos a colocarlo más bajito en la escala. Podemos desplazar esto hacia acá, que se vea por acá. Y fíjense cómo tenemos nuestro icono allí de likes de 44% sin ningún problema, ¿no? Podemos seguir agregando más elementos todavía. Por ejemplo, si selecciono acá otro punto del edificio, le decimos que crea un nulo. Ahí tenemos un nuevo nulo y podemos seguir agregando más cosas. Es bastante interesante, ¿no? Porque uno puede, no sé, de repente podemos agregar un icono. A ver, llamadas de acción, no. Emojis, elementos holográficos. Estos textos son bastante interesantes también. No estoy seguro si este edificio es de la ciudad de Nueva York. Me parece que no. Me parece que no. Podríamos agregar, por ejemplo, esto. Le decimos aplicar. Y efectivamente vemos que se colocó aquí el título Holodoshe. Entramos el elemento para cambiar el título. Vamos a colocarle la fuente Bebas. A ver. Y ahí lo tendríamos nuestro título ahí, Bebas. Ok. Editamos ese título que diga After Effects tutorial. Ok. Vamos a ver qué tal se ve. Y ahí lo tenemos. Puedo aumentar más la escala. Vamos a aumentarlo al 600%. O no tanto, 500. Y lo desplazamos, lo colocamos por acá, lo dejamos un poquito así, ok, ahí lo vemos, queda así. Me gustaría agregar, por ejemplo, hay otro ejemplo que yo tengo aquí de proyección, que sería bastante interesante realizar un ejemplo de esto. Vamos a crear un nuevo ejemplo de, por ejemplo, este dron. Lo volveríamos a analizar en 3D rápidamente. Ahí lo tenemos, creo los puntitos y podríamos seleccionar donde está la cámara del dron. Decíamos que queremos crear un nulo y una cámara. Tenemos el nulo y podríamos colocar, por ejemplo, títulos allí, algún título como por ejemplo y aplicarlo. Y vemos que ya lo aplicó. Bajamos la escala porque parece que está muy grande. Y fíjense que ahí lo tenemos, ¿no? Entonces vamos a entrar, vamos a actualizar los títulos de esto. Vamos a colocar Bibis y ahí lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí podría ir mi nombre, por ejemplo, ¿no? Héctor Heredia. En vez de ser 171, supongamos que, no sé, 954, y puedes cambiar los números fácilmente. Desactivamos el audio por acá y fíjense que ahí vamos a ver cómo queda. Y ahí lo tenemos, fíjense cómo quedaría ahí el título, bastante interesante cómo se ve sobre el dron. Y otra cosa que me gustaría, por ejemplo, colocarle sería, volvemos a seleccionar el clic, el 3D cámara, seleccionamos otro punto. Podría, por ejemplo, ser este punto o este punto de aquí abajo. Creamos un nulo. Y acá me gustaría probar, por ejemplo, estos elementos de neón que tenemos nosotros aquí. Por ejemplo, podría ser. Y lo aplicamos a la escena.
Allí lo tenemos, probablemente sea bastante grande, así que podemos bajar la escala a un 50%. Y vemos nuestro elemento. A mí en este caso me gustaría rotarlo. Voy a tomar la herramienta rotación y lo voy a rotar en el eje Z. Y quiero que tenga esta rotación para que las flechas estén hacia arriba. Después tomamos la herramienta mover, lo desplazamos y lo colocamos un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Ahí, por aquí, por ejemplo. Y la idea es como que, no sé, las flechas indiquen que claro, que este dron está subiendo, ¿no? Ahí podemos ver cómo quedan las flechitas con el dron y se ve bastante genial este elemento. Sirve incluso, por ejemplo, si estás haciendo un review, tienes un canal de tecnología y haces review de drones, este tipo de elementos viene bastante bien poderlos colocar, no sé, colocar características del dron, si graba en 1080p o graba en 4K, o cuánta es la autonomía de este dron, X o sus dimensiones, ese montón de cosas, y puedes hacerlo sencillamente trabajando con ARC Elements, ¿no? Entonces ahorra muchísimo tiempo esto. Vamos a ver otro ejemplo que son los strokes. Me gustaría ver el ejemplo que podamos ver esto de las escenas. Esta escena, por ejemplo, de este chico, que yo voy a empezar a grabarlo justo desde aquí, donde él comienza ahí, recortamos hasta acá, desplazamos hasta aquí y hasta ahí donde, digamos, hasta donde terminan o se ven ahí, ¿no? Cerramos el entorno de trabajo hasta aquí y este es el pedazo de la escena que vamos a trabajar de este ejemplo. Fíjense que es muy sencillo trabajarlo con strobe, lo habíamos visto también en un tutorial anterior, pero no habíamos visto este tipo de escenas. Así que yo le voy a dar doble clic a esto para que me abra la capa del footage aparte. Y vamos a seleccionar la herramienta pincel que es esta. Se llama Rotate Brush Tool, ¿ok? Que permite seleccionar personajes. Hay que estar consciente de que esta herramienta en las versiones antiguas de After Effects no estaba. Esto realmente viene siendo una característica más o menos nueva. Entonces, si lo buscan en After Effects con versiones muy antiguas, no lo van a encontrar, no lo van a poder hacer, ¿ok? Entonces, fíjense que yo voy a seleccionar, por ejemplo, las ruedas del ciclista, ¿ok? Y automáticamente va esto se parece mucho a lo que hace Photoshop con la herramienta de, ¿cómo se llama? Selección rápida. Bueno, esto viene siendo más o menos lo mismo. En este caso hace una selección rápida de las ruedas. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona a través del contraste, ¿sí? Mientras más contraste haya en la imagen, mucho más fácil es para este pincel captar esas máscaras. Porque fíjense que las ruedas son negras, pero el fondo o ese muro es totalmente gris. Entonces hay bastante contraste. Pero si todo fuese muy negro, con colores muy parecidos, es mucho más difícil de lograr hacer esto, ¿no? Entonces fíjense que aquí abajo hay como una barra gris con flechitas. Tienes que seleccionarla, en este caso ponerla aquí y este otro lado estirarlo hasta donde quieres que haga el análisis. Le damos a la barra espaciadora y automáticamente va a analizar toda la escena o todo ese rango de escena que yo acabo de darle, ¿no? Entonces fíjense que ahí terminó, pero hay que ir corrigiendo ciertos errores. Fíjense que por ejemplo acá en esta parte deja de seleccionar la rueda, ¿no? Se desaparece. Entonces nosotros tenemos que ir ayudándole y decirle, mira, sí, esta parte tienes que tomarla, esta partecita no. Ok, y uno va corrigiendo todos esos cachitos que salen ahí. Aquí por ejemplo se pasó, aquí le decimos que no. Ok, le decimos que siga analizando. Vamos viendo que aquí hay detalles que se sobresalen de la rueda, que no queremos que estén seleccionados. Por ejemplo, aquí selecciono una parte de su zapato. Ok, lo quitamos, lo eliminamos. Aquí hay una parte de la rueda que se la come. En fin, nosotros vamos corrigiendo todos esos pedacitos. No sé si de repente por acá, fíjense que aquí también hay parte de la rueda que no había seleccionado. Selecciona los pedales. A ver, ahí está, perfecto. Este pedacito no. Y ahí nosotros vamos viendo qué parte no queremos que esté y vamos puliendo, ¿no? Vamos puliendo toda la escena hasta que realmente esté lo que nosotros necesitamos. Bueno, allí yo terminé de pulir más o menos toda la escena y vemos que ahí está completa, ¿ok?
Y una vez que tenemos eso listo, nosotros aquí en el apartado de Art Strokes está esta herramienta que lo que hace es como crear la máscara a partir de lo que hicimos con el pincel. Le damos clic allí, nos va a preguntar si lo queremos en el frame actual o en el área de trabajo. Lógicamente en el área de trabajo que ya nosotros seleccionamos allí, le decimos en el canal alfa, todo tal cual como está acá, y le decimos aceptar, y automáticamente después de unos segundos él va a crear una nueva capa con la máscara que se creó a través del pincel. Allí tenemos efectivamente la capa, y una vez teniendo esa capa allí, ahora sí podemos empezar a trabajar y seleccionar qué elemento nosotros queremos. Por ejemplo, si nosotros queremos aplicarle o queremos aplicar no sé, cualquiera de estos que están aquí, se ven bastante geniales. Por ejemplo, si yo aplico le damos a aplicar y automáticamente se crea, ¿no? Vemos que hay como ciertos errores que quedaron allí. Eso lo podemos ir corrigiendo. Por ejemplo, si vamos aquí a las máscaras, vamos a ver que, por ejemplo, están estas dos. Ok. Y vemos que ahí queda aplicado, y fíjense cómo se ve genial en las ruedas de la bicicleta de nuestro amigo. Así que es muy fácil, quizás un poco complicado el tema de seleccionar con el pincel. La otra forma sería como hacer tu propia máscara y hacerlo fotograma a fotograma. Puede ser muy fastidioso, pero te aseguro que podría quedarte mucho más preciso. Realmente esta herramienta que tiene After Effects, yo creo que son para escenas muy puntuales donde haya muy buen contraste. Inclusive aquí donde hay buen contraste a veces cuesta, ¿no? Pero veamos, por ejemplo, otro ejemplo que yo tengo acá, que quizás a veces puede ser, aunque no tiene tanto contraste, pero tiene buena iluminación, ¿no? Si vamos acá, tengo este ejemplo que es muy sencillo, desde la rueda de un vehículo. Y vamos a hacer algo similar. Vamos a hacer doble clic, tomamos el pincel, la herramienta Rotobrush, y vamos a ir seleccionando lo que es la llanta, básicamente, ¿no? La llanta de ese vehículo. Pero no queremos estas partes que saca acá, ¿no? Tenemos que seleccionar acá, decirle que esto no, estos pedacitos no. Ok, y vamos a ver qué tal. Lo vamos analizando. Ahí está, podemos analizar el resto de la escena, porque en realidad no es muy larga y no es tan pesada esta escena. Y fíjense que bueno, ahí lo hace bastante genial. Y una vez más lo que les digo, como a pesar de que no hay tanto contraste, si se fijan todos los colores están más o menos parejos, las sombras, los tonos medios, pero hay buena iluminación, y por lo menos la llanta se deja ver bastante bien y hace un buen contraste con el negro de la llanta y el resto de la carrocería del vehículo. Entonces por eso la toma bastante bien. Son algunos casos muy puntuales donde funciona muy bien este tipo de esta herramienta, ¿no? Una vez que tenemos eso, bueno, volvemos a darle clic aquí, decimos ok, va a crear efectivamente la máscara a la que vamos a poder aplicarle el stroke. Listo, ahí creó entonces la capa, y seleccionamos entonces el que nosotros queremos. Por ejemplo, podríamos seleccionar que se va completando, le decimos aplicar, y vemos ahí en la escena que tenemos el stroke perfectamente aplicado. Miren qué genial se ve, ¿no? Miren cómo empiezo. Genial, maravilloso. Y así, bueno amigos, hemos visto entonces de esta manera todos los digamos, todas las herramientas de Art Elements o Art Tools, como vimos Stroke, que vimos estos dos ejemplos, vimos los ejemplos de perspectiva que ya los habíamos visto anteriormente, como del edificio, o la del dron. ¿Dónde está la del dron que teníamos por acá? Perspectiva, aquí está la del dron, ok. Y lógicamente lo que fue el primer ejemplo que nosotros vimos, que fue el ejemplo de Art Projection, donde por ejemplo yo grabé la pantalla de mi teléfono y le pude colocar como especie de estas interfaces de realidad virtual, como unos códigos, círculos o elementos infográficos alrededor que pueden ser bastante interesantes. Igual creo que aplica, por ejemplo, si trabajas para el área cinemática, si quieres hacer un montaje de realidad virtual, está súper bien. O también como para hacer un video review de dispositivos, de teléfono, y poder identificar las características. Este tipo de herramientas viene bastante bien. Así que bueno amigos, no me queda más que decirle que el link para
para comprar y descargar todas las herramientas de ArtTool, la tienen allí en la descripción, donde pueden acceder al sitio web de Nitrosmith y desde allí comprarlo e instalarlo en su After Effects. Así que denle like a este video si les ha gustado, dejen un comentario en la parte de abajo y recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho y activar la campanita para que estén pendientes de los nuevos videos que van saliendo. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.